Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para explorar los paisajes del cerebro, el bosque de neuronas que tiene la belleza misteriosa de una obra de arte. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Hoy vamos a conocer los instrumentos más sofisticados que tiene la ciencia para investigar los miles de millones de neuronas que forman el cerebro. Así es, y de hecho hablaremos de las estructuras cerebrales de los animales y de la empatía que podemos tener con ellos. Pepe Gordon estuvo en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales, donde conversó con Javier de Felipe, experto en neurociencia, sobre lo que revela uno de los más potentes microscopios electrónicos del mundo sobre los paisajes neuronales en nuestro cerebro. Javier de Felipe, muchísimas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica de Canal 22 en México. Encantado. Estamos viendo atrás de nosotros un pequeño fragmento de lo que es el cerebro, y esto nos permite hablar precisamente de cómo se está explorando esta intricada selva. Sí, exactamente. Es un vídeo que muestra la enorme complejidad que tiene el estudio del cerebro. Cuando hablamos que el cerebro es muy complejo y que en la palma de la mano que cabe un cerebro, decimos que lo más complejo que existe en el universo, muchas veces es difícil comprender por qué decimos eso. Y aquí en este vídeo simplemente es medio milímetro de un fragmento de corteza cerebral humana, es una simulación, y vemos la enorme complejidad. Es un bosque real de neuronas muy complejas, está simplificado además, porque si no sería imposible, y es para mostrar la enorme dificultad que tenemos para entrar en ese bosque neuronal de nuestro cerebro de miles y millones de neuronas, meternos y no perdernos. Ese es el gran problema. Y la gran pregunta es la pregunta de Shakespeare. Dime dónde se enciende la imaginación, ¿en el corazón o en el cerebro? Estamos hablando del cuerpo, sí, como la capacidad de instrumento que tenemos para encontrarnos con el mundo, pero ¿dónde se enciende la imaginación? Sí, claramente todos los procesos cognitivos, la memoria, el placer mental, todas las capacidades cognitivas están en el cerebro. No es que esté en el cerebro, sino que es un producto de nuestro cerebro. Nosotros somos nuestro cerebro. El corazón no tiene ninguna función relacionada con las emociones ni con nada. De hecho, podemos hacer un trasplante de corazón de una persona a otra y seguimos siendo la misma persona. Pero si a mí tomaran mi cerebro y lo pasaran a otra persona, yo sería yo soy mi cerebro. El cuerpo es una caja, nada más. Y en este marco estamos hablando entonces de investigar cómo se da el proceso que nos hace ser específicamente humanos a diferencia de los animales. De otros animales, porque somos todos animales. Sí, sí, sí. Claro, el gran problema está que la neocorteza, que es una estructura, o sea, el cerebro está recubierto de una estructura que se llama corteza porque está en la parte externa, y que en los mamíferos aparece una nueva estructura multilaminar que tiene varias capas que se llama neocorteza, y se llama así por su aparición más tardía. Y esa estructura está relacionada con aquellas capacidades que distinguen al hombre de otros animales, como es la capacidad de abstracción, la imaginación, nuestra capacidad de poder predecir el futuro. O sea, mañana te prometo que voy a hacer... Eso es una cosa increíble, que nuestro cerebro sea capaz de hacer eso. Los animales viven en el presente, un poco no pueden prever el futuro, ¿no? Eso es mucho más difícil porque tienes que hacer un análisis matemático de cuál es la situación y qué vas a hacer y tener el concepto del tiempo. Entonces, claro, somos mamíferos, somos primates, y la pregunta es, bueno, y si tenemos una estructura aparentemente similar, ¿por qué yo soy lo que soy y no puede ser un chimpancé o otro animal? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? ¿Cómo puede ser que seamos capaces de hacer esos instrumentos tan sofisticados con una estructura cerebral que es similar entre distintas especies? De hecho, los neurotransmisores, los tipos de receptores, las sustancias que hay en nuestro cerebro no son distintas a otras partes del cerebro, o sea, no solamente la corteza cerebral, sino en el tálamo, por ejemplo, o incluso la drosófila tienen muchos neurotransmisores y sustancias que son similares a un cerebro humano. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Y ahí está la gran pregunta, pero que curiosamente no existe un enorme interés por la población en general, porque
Siempre hemos estado pensando, un gran número de personas tienen ese dualismo de mente y cerebro, que son dos cosas distintas. Entonces nadie se sorprende de enamorarse o de pensar o escribir un libro, pero sí se sorprendería si le dices que eso es un proceso mental de tu cerebro. Y ahí está el gran problema. Yo, como científico, quiero dar una respuesta biológica a eso, lo que nos hace ser humanos. Y ahí está la dificultad, es ver cómo te metes en este bosque. ¿Por qué es tan difícil? La complejidad, pero ahora disponemos de herramientas que, de hecho, de la noche a la mañana podemos cambiar el curso de la historia de la neurociencia. Pero no sé hasta qué punto hemos despertado todo el bosque de neuronas. Podemos crear otras nuevas formas de conocimiento, quizás. No sabemos el límite. Más adelante, después del corte, hablaremos de las herramientas que nos permiten adentrarnos en las estructuras más finas de las neuronas para revelarnos paisajes inéditos del cerebro. Vamos ahora con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Pues querida Silvina, háblanos de las noticias que nos traen los supersabios mexicanos. Pepe, en esta ocasión fuimos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la cual están buscando unas moléculas con las cuales van a elaborar una prueba de laboratorio para la detección de la tricomoniasis en los hombres. ¿Y de qué se trata esta infección? La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual que regularmente no presenta síntomas en los hombres, pero que afecta a gran cantidad de mujeres en este país y por lo cual es fundamental saber si uno tiene o no tiene la enfermedad, ya que a la larga puede derivar en cáncer cervicouterino. No, pues es muy importante entonces ver esta nota que nos traes. Estamos trabajando en buscar moléculas que sirvan de marcadores para el diagnóstico de la tricomonosis en el hombre, una enfermedad de transmisión sexual que afecta principalmente a las mujeres. Se reporta hasta el 97% de mujeres infectadas con este parásito, de aquellas que sufren enfermedades de transmisión sexual, y en la mayoría de los casos el hombre es asintomático, sin embargo es considerado como portador. Entonces pensamos que esta prueba diagnóstica puede hacerse directamente de orina o del semen, en donde el hombre pues pueda hacérselo de una manera rápida. A diferencia de otras partes del mundo, nosotros proponemos una prueba diagnóstica que sea específica para el caso del hombre. Nosotros estamos en la fase de validación de este método, utilizando algunas proteínas recombinantes que tenemos para proponer un posible prototipo y hacer una presentación a algunas compañías que estén interesadas en este método diagnóstico. Todo este trabajo da como resultado 2 patentes a nivel nacional, las primeras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que son de este posgrado en Ciencias Genómicas, con la mira ya se encuentra en trámite la patente internacional. Como siempre, interesantes, reveladoras, las notas de nuestra compañera Silvina. Después de un corte, regresamos con Javier de Felipe, destacado neurocientífico español, para hablar de los paisajes del cerebro que se revelan con los instrumentos más sofisticados de la ciencia moderna. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar del bosque de neuronas que nos conforma. ¿Cómo nos podemos conocer? ¿Qué paisajes se nos abren cuando el cerebro conoce al cerebro? Pepe Gordon conversa desde Madrid con el destacado neurocientífico Javier de Felipe sobre lo que nos distingue como seres humanos y sobre las técnicas que desarrollan para descubrir las estructuras ultramicroscópicas que conectan a las neuronas. Una sinapsis tiene pues 20 o 30 nanómetros nada más. Una milésima de milímetro tiene 1000 nanómetros. Cuando se están conectando claro, las neuronas. Entonces, son 20 nanómetros. Entonces hace falta un microscopio especial, que son los microscopios electrónicos, que nos tenemos que meter a miles y miles de aumento el cerebro. Entonces, claro, para reconstruir todo un cerebro tendríamos que verlo a un aumento gigantesco con un microscopio electrónico. Y ya desarrollamos técnicas nuevas que nos permite meternos en pequeñas partes del cerebro, pero meternos a nivel ultraestructural de la sinapsis, y las vemos en 3 dimensiones, y así podemos ver cuál es el diseño espacial, cómo está en el espacio. Y eso hasta hace pues 1 año o 2 años era imposible de realizar porque no existía. Hemos desarrollado a lo largo de la evolución
unas capacidades que son distintas a las de otros animales, no es mejor. ¿Qué pasa con una jirafa, por ejemplo? Pues la jirafa tiene un mundo mental absolutamente distinto al nuestro, pero no es peor ni mejor. Para estar en la selva seguro que es mucho mejor que nosotros. Claro, y entonces estoy reflexionando sobre la belleza, y yo pensaba también, ¿no? Pues la belleza es algo nada más que lo percibe el ser humano. Resulta que estaba yo en el parque, en el zoológico, y vi a un pavo real con que de repente pone su plumaje lleno de ojitos, de colores, para atraer a la hembra. Y claro, eso me parece muy bello, y sin embargo, quizás a la hembra también atrae eso. O sea, es una atracción que es de colores, de formas, que por eso digo yo que lo ideal sería preguntar a un perro, o mejor dicho, tener el cerebro de un perro durante un tiempo y ver y percibir lo que el perro percibe. Y eso es lo que tal vez también nos hace específicamente ser humanos, no en el sustrato neurofisiológico, que eso ya lo hablaremos, sino en esa zona de empatía que aparece en el arte. Tú citas a Juan Ramón Jiménez y de Platero y yo, sí. Y cómo Juan Ramón Jiménez quiere soñar lo que sueña el burro, en este caso. Sí, Platero. Entonces, Platero y yo es una obra maravillosa porque te hace meditar sobre la relación entre el hombre y el animal, ¿no? El animal de compañía. En este caso, Platero era un burro, pero eso puede pasar cualquier persona que esté escuchando esa entrevista, que tenga un animal de compañía en casa, un perro, por ejemplo, se da cuenta de lo mucho que nos parecemos en muchos aspectos. Los perros, por ejemplo, cuando llegas a casa y tienes una mascota, se alegra, te saluda, o se puede deprimir, o te pide comida, ¿no? Se enfada, se alegra, es decir, tiene muchas acciones inteligentes que a veces uno pensaba que no estaban ahí presentes. Eso es porque no meditamos, creemos que somos únicos, y realmente existen tantos mundos mentales como especies. ¿Qué es lo que hace una jirafa? O un burro. Sí, o sea, que creemos que están ahí, pues no, tienen una vida mental, o sea, tienen una estructura, tienen miles de millones de neuronas de conexiones, y ellos tienen una vida mental, que no sabemos cuál es. Que ya digo, me encantaría meterme en el cerebro de un burro de hoy y sentir lo que uno está sintiendo, ¿no? Con esa estructura. Y por eso es muy bonito cuando Platero, y cuando Juan Ramón Jiménez dice que iba con Platero caminando y quiso entrar en un parque, le dijo el guarda del parque, dice, lo siento, no puede entrar porque Platero es un burro. Y dijo él, si Platero por ser burro no puede pasar, yo como hombre tampoco paso. Y sigo caminando calle abajo con mi perro, ¿no? Claro, porque él decía, claro, ¿esto qué es? ¿No? O sea, es algo muy, muy bonito, ¿no? Que tenemos, claro, hasta cómo somos, hemos llegado a lo que somos, es algo que depende del desarrollo cultural, porque si ahora nosotros nunca se han perdido miles, cientos de miles de Goyas, de Picassos, de Einsteins, porque a lo largo de la evolución, nuestro cerebro, aunque estaba capacitado, no teníamos el entorno intelectual. Por eso es fundamental para un país, y para la Tierra, para el ser humano, tener un entorno cultural adecuado, porque eso nos va a permitir desarrollar muchas más actividades y realizar el aprendizaje se vuelve vital. Totalmente. Y una de las cosas interesantes que también estás desarrollando en tus investigaciones es el poder ubicar en las dendritas, sí, cómo se van dando ciertas espinas, sí, que te plantean cierta diferencia que hace justamente el entorno cultural y que hace específicamente ser humano. Sí, claro. Y yo me acuerdo hace unos años, oí una conferencia aquí en Madrid y le preguntaron a un profesor muy famoso, le dijo, oye, entonces, ¿la memoria en dónde está? ¿En las espinas? Y dijo este señor, pues no creas tú que no. Y yo dije, bueno, esto... Y me parece un poco una broma, y pues este señor que se habrá creído. Y eso pasó un tiempo, y resulta que ahora es lo que pensamos, que son las espinas de las neuronas, que son unas pequeñas protusiones. Es como un rosal, las espinas, pues Cajal las denominó espinas porque se parecían a las espinas de un rosal. Pues es ahí es donde se forman la mayor parte de las conexiones del cerebro. Y es ahí en estas espinas dendríticas que son la diana de la mayor parte de las conexiones del cerebro. Es decir, todos los procesos de cognición, de aprendizaje, de plasticidad, de memoria, tienen que estar implicadas estas estructuras, porque ahí es donde se forman las conexiones, no hay otra salida. Y claro, y ahí todo lo que hacemos es analizar en 3 dimensiones cuál es la forma, cuántas espinas hay por neurona, cómo se distribuyen en el espacio, cuál es el diseño, cómo se ha diseñado este circuito en el cerebro para ser lo que somos y cómo nos diferenciamos de los animales. Sirve para preguntarnos eso, pero no solamente para eso, sino para comprender cómo
se altera nuestro cerebro con una enfermedad como es el Alzheimer, la depresión, la esquizofrenia, son alteraciones del cerebro. Si no sabemos cómo es la estructura, no sabemos luego cómo se descompone para dar lugar a estas enfermedades. Y ahí está el gran reto. El gran reto, conocer a fondo el bosque neuronal. Conocer que lo que nos hace grandes como seres humanos no tan solo son los detalles sutiles de las dendritas, sino el desarrollo de la cultura y la empatía que podemos tener con los animales. Un ejemplo emblemático en la literatura, la novela Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, en donde vemos que un burrito es la encarnación de un compañero inseparable. Otro ejemplo se ve en la gran épica hindú del Mahabharata, en donde un hombre se niega a entrar al cielo si no se le permite pasar a su querido perro. Más adelante conversaremos sobre la belleza de los paisajes neuronales que descubre la ciencia, pero antes vamos a la sección Experimentos caseros con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, como siempre un gusto estar contigo en estos experimentos caseros que a veces nos demuestran cosas que son inesperadas, ¿no? Así es, Pepe. Por eso hoy traje este experimento en donde solamente necesitamos unos globos, 2 globos. Más sencillo no puede ser. Muy sencillo. Puede ser como un palo de madera y hilo. Bueno, hilo, ¿no? Lo que vamos a hacer, como dices, vamos a ver algún resultado inesperado, es que yo voy a soplar entre los globos. Ok. Ahí está, mira. Qué interesante, lo que acaba de pasar es que se juntan, ¿verdad? Así es, en vez de irse hacia afuera, se están juntando y esto se debe a que en el momento en el que yo soplo, el aire genera una corriente, el aire que pasa por en medio, y hace que la presión disminuya. Entonces la presión que está afuera es mayor y por eso hace que se junte. Un efecto tan sencillo, tan limpio, tan claro, y nada más por entender el principio de la ciencia que está detrás de esto, ¿no? Así es, Pepe. Pues como siempre, un gusto estar contigo aquí en La Oveja Eléctrica, querida. Gracias a ti. Muchas gracias, querida Aura. Después de un corte, regresamos a La Oveja Eléctrica para hablar de nuestros bosques de neuronas y la belleza de los paisajes que se descubren dentro de nuestro cerebro. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para explorar los paisajes del cerebro que, como hemos dicho, tienen la belleza de una serie de pinturas misteriosas. Las imágenes microscópicas del cerebro son la puerta de entrada a un museo inesperado. Los circuitos del cerebro fueron explorados a principios del siglo XX por el gran científico español Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal utilizó un método inventado por Golgi, denominado en italiano la reacción negra. La reacción negra porque un porcentaje pequeño de las células cerebrales se teñían de negro y permitían adentrarnos en el bosque neuronal. Pepe Gordon conversa en entrevista exclusiva para La Oveja Eléctrica desde Madrid con un heredero de la tradición de Ramón y Cajal, con el neurocientífico Javier de Felipe, sobre los paisajes neuronales que revela la ciencia. Además, hermosas imágenes. Claro, preciosas, porque claro, ahí se descubre otro mundo, que es el mundo de ese bosque de neuronas tan bello, porque Cajal, como otros científicos, tenían que ser realmente artistas, porque el copiar lo que uno ve a través de un microscopio hace falta tener habilidades artísticas. Y cuando uno se mete en el cerebro y empieza a ver la variedad de formas, de estructuras que como son distintas a otras cosas que se conocen en la naturaleza, pues para muchos artistas el estudio del cerebro significa una forma de poder analizar otro mundo nuevo de las imágenes que antes nunca se hayan visto, ¿no? Otros paisajes. Paisajes inéditos. Claro, exactamente. Son paisajes inéditos, nuevas formas. Es como si uno va a un planeta con vida, una vida extraterrestre absolutamente distinta a la nuestra, y empieza a ver colores, formas que sería absolutamente distinto. Yo soy un fotógrafo, por ejemplo, de la naturaleza y estaría impresionado. Digo, esto nunca lo había visto antes, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro está formado por una enorme variedad de células, de morfología, de árboles distintos. Y encima, en el momento actual, disponemos de técnicas que podemos poner colores a las neuronas. Y esa combinación de colores nos hace crear un mundo multicolor del cerebro. Y por eso, incluso cuando vemos un neurotransmisor como el GABA o el glutamato, y lo visualizamos mediante un análisis de microscopios especiales para visualizar los que se cristaliza y con luz polarizada,
pues vemos una estructura que son idénticas a una pintura, por ejemplo, de Juan Gris o de pinturas abstractas. De hecho, en algunas conferencias yo lo que hago es combino imágenes de un pintor abstracto con imágenes de GABA, de glutamato, etc. Y no sabes quién es lo que tú has captado de una imagen y lo que ha pintado el pintor. ¿Qué te sugiere esto? ¿Por qué? Porque hay algo ahí misterioso. Es como si estuviera el pintor, de alguna manera, retratando un paisaje interno. Exactamente. Sí, es una cosa que de forma metafórica se podría decir. Es como, sin darse uno cuenta, el pintor lo que hace es pintar su propio cerebro. Y por eso, claro, y quizás por eso también nos gusta, nos atrae, ¿no? Esas imágenes, son atractivas. ¿Por qué la belleza produce placer? Claro, y ahí está el gran misterio y también una cosa maravillosa en pensar que estamos rodeados de arte, de belleza. Y con esto prácticamente llegamos a algo interesantísimo sobre el debate que se plantea en torno a la dualidad mente-cerebro o alma-cerebro, como se planteaba antiguamente. Realmente no estamos hablando de la diferencia entre cerebro e imaginación, sino, por lo que ha transpirado en esta plática, el cerebro es imaginación. Exactamente. Claro, entonces nosotros somos nuestro cerebro. O sea, ahí yo creo que el mensaje o lo más misterioso, lo más bonito de todo es que nosotros somos nuestro cerebro. Entonces, ¿qué me hace a mí ser lo que es? ¿Quién soy yo? Ahí está el gran debate, ¿no? Esa es la gran obra de arte. Eso es. Javier de Felipe, muchísimas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica. Encantado. Muchas gracias. Un pintor como Juan Gris retrata sin saberlo paisajes internos de su cerebro. Somos nuestro cerebro. Pintamos trazos que parecen extraños, desconocidos, para descubrir que dibujamos nuestro propio cerebro. Esto me recuerda algo que ya había intuido el arte de Octavio Paz. Incluso el paisaje exterior tiene ecos con nuestra estructura interna. Dice Paz: el silencio de las piedras es nuestro propio silencio. Andar entre las arenas es caminar por la extensión de nuestra conciencia, ilimitada como ellas. Todos formamos parte de todo. Un mismo ritmo nos mueve, un mismo silencio nos rodea. Los paisajes internos y externos del cerebro, aquí, en la Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con nuestro hacker de cabecera, el físico Manuel López Michelone, el terror de los hackers. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de cómo de manera inesperada a veces los pintores dibujan lo que realmente está pasando dentro de nuestro cerebro, las estructuras finas de las neuronas. Y bueno, yo quisiera que nos hablaras de cómo el cerebro de las computadoras también nos da resultados de trazos inesperados. Sí, la verdad es que es increíble. Fíjate, hay un sistema, bueno, todo el estudio es una ciencia de los autómatas celulares. Unos bichitos en una línea que son ceros y unos. Donde hay un 1 hay un bichito, donde no hay 0. Entonces tú pones varios al azar y pones reglas y dices, bueno, si tengo 2 en la vecindad de un bichito, tengo otros 2, se mueren porque son muchos. Si tengo uno solo, se muere por aislamiento. Pero si hay uno de cada lado, o sea, solamente hay 2, crecen, se reproducen y generan uno nuevo abajo. ¿Sí? Entonces uno ve cada línea de desarrollo, de cómo evoluciona cada generación de bichitos. Pero el punto está en que cuando uno hace el experimento con la computadora y empieza a poner puntitos negros y blancos, o sea, cuando no hay bichito, y se empieza a generar las líneas, se empieza a generar una serie de dibujos muy curiosos, como patrones, a veces triangulares, a veces se van hacia un lado, a veces se van al otro, de acuerdo a la regla que expresemos. ¿Sí? Pero ahí no queda todo el asunto. De pronto se encuentra que ciertos dibujos que se forman son la manera, por ejemplo, como están las rayas de las cebras, o por ejemplo, las rayas de los tigres, o de algunas serpientes, por ejemplo. ¿Sí? Esas manchas o esas franjas que se generan en la piel son autómatas celulares en una dimensión que con una regla específica y con problemas de la misma naturaleza por calor o por alguna otra situación cambian, pero van generando estas manchas. Es increíble que algo que parece mecánico, que no tiene una capacidad de discernir nada, genere estos eventos que finalmente son asombrosos y que explican cosas que de otra manera no tenemos manera de explicarlas. Y que nos dan dibujos también hermosos, como los dibujos y patrones hermosos que también descubrimos a través de la mirada de Miriam Moscona en la sección Veo Veo.
Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. ¿Qué nos traes para el día de hoy? A ver, de lo que vamos a hablar hoy es de qué es lo que le da al jitomate ese color tan saturado y tan característico y que de pronto en la imagen lo que parece es un ojo así peludo, pero es otra cosa. Vamos a ver de qué se trata. Este ojo iluminado no es el de un astro, de un monstruo, de un gurú y mucho menos de un ser extraterrestre. Esta fotografía tuvo una mención honorífica para el Premio de Fotografía Científica que convoca la revista Science y la Fundación Nacional para la Ciencia. Tal vez no lo parezca, pero esto es una semilla de jitomate. Sí, tiene pelos llamados tricomas que secretan una mucosidad que repele insectos y hace que el jitomate tenga su característico sabor, al mismo tiempo ácido y dulzón. Los tricomas son excrescencias epidérmicas que sirven para alejar a los depredadores, mantener un microclima adecuado y, como ya dijimos, funcionan como una especie de spray natural contra los bichos. Todo este muestrario de jitomates nos ofrece un registro de una pequeñísima selección de la gran variedad de formas y tamaños de esta fruta, si entendemos como fruta todo producto de las plantas que contiene semillas. Igual que estos tricomas en forma de pelillos, ayudarán a su semilla a crecer y a saturarse del color tan característico de esta fruta. Si le ofrecen tricomas en jitomate, usted ya está informado y sabrá lo que se está comiendo. Pues ahora sí que con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, conocimos a fondo las semillas de los jitomates. Llegamos así al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde también conocemos las semillas del cerebro, nuestras neuronas. Aquí, en Canal 22, somos una opción. Nos encontramos con el doctor Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, para hablar literalmente de un viaje a las estrellas y de la posibilidad de ir más allá, de viajar más allá de la velocidad de la luz. Hablaremos de Einstein, de la relatividad, de la curvatura del espacio-tiempo y de los agujeros negros. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22. No se lo pierdan.